bendiga. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora de la tarde. Queremos bendecirle de una manera especial y dando gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente al aire, continuando con este curso, Escuela de Formación Bíblica, colocando el buen fundamento. Damos gracias a todas las personas que ya están conectándose en esta hora de la tarde. Esperamos que usted permanezca en esta conexión. Necesitamos ser edificados, que Dios opere de una manera poderosa, que Dios traiga esa palabra oportuna a cada una de nuestras vidas. Cada creyente está en pos de su edificación espiritual, está preservando su vida para que Dios le tenga en la eternidad. Creo que el tiempo que estamos aquí en la tierra es el tiempo de preparación. Usted y yo estamos cada día siendo equipados, preparados por Dios en cada circunstancia, en cada suceso de nuestra vida. Es una preparación del Señor para con nosotros. Y qué bueno es que el Espíritu Santo se da la tarea de trabajar en nuestra vida. Así que en esta tarde vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar para que Dios tome control de la clase de hoy y dándole gracias porque nos da la oportunidad de este tiempo precioso. No sabemos hasta cuándo Dios nos va a mantener, así que hay que aprovechar al máximo el tiempo de la edificación. Padre, te damos gracias y te bendecimos de una manera especial. Pedimos que tomes cada persona que hoy se conecta, cada persona que hoy está buscando su edificación espiritual, su formación conforme a tu palabra. Anhelamos que hoy, Señor, tu Espíritu Santo traiga esa bendición de una palabra fresca, una renovación de esta verdad, y que hoy, Señor, tú nos toques de una manera extraordinaria. Anhelamos que una vez más nuestro corazón esté humilde delante de ti para recibir lo que tienes para nuestra vida. Sabemos que cada día tú nos enseñas, tú nos preparas, nos equipas, nos ayudas. Y necesitamos que tú nos des la fuerza, que nos des la salud, sobre todo que nos des, Dios mío, esas fuerzas nuevas, que cada día tú estás renovando nuestra vida para que podamos ser totalmente edificados, teniendo el máximo aprovechamiento de este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Así que queremos bendecir cada pastor, cada persona que hoy se conecta, cada líder, cada pastora que se conecta. Damos gracias en esta noche. Pedimos que este tema que vamos a tratar hoy, que se llama Librados del Pecado, y es el módulo número 10 de nuestro curso de formación, colocando el buen fundamento. Damos gracias a todos aquellos que hacen el esfuerzo para que estemos en este día, los lunes, a las 6:25 de la tarde, hora Colombia, conectados para que podamos recibir esa palabra que Dios tiene. Aquellos que están pues en otra nación, otros países, damos gracias y queremos bendecir su vida. Sabemos que es un esfuerzo que cada quien hace cada lunes, que Dios nos permite estar aquí compartiendo. Así que le invito para que empecemos en el módulo del día de hoy, Librados del Pecado. Vamos a adelantar lo más que podamos este módulo. Pedimos su atención, concéntrese en la palabra, no permita que nada te desvíe de lo que Dios tiene para ti. Hay una palabra preciosa para ti y sabemos que su palabra nos edifica, esa palabra transforma nuestra vida. Así que en esa disposición rogamos a Dios que abra nuestros corazones. Padre, abre el corazón de cada uno, abre en el nombre de Jesús el corazón de cada uno de tus hijos y que hoy recibamos, Dios, esta revelación, este conocimiento
acerca de que hemos sido constituidos en Cristo para ser totalmente libres de la influencia del pecado en nuestra vida. De tal manera, Señor, que podamos caminar como los santos de Dios que somos, apartados de la corrupción de este mundo, de la maldad, del pecado, Señor, y que llevemos una vida totalmente santa, digna de Cristo aquí en esta tierra donde tú nos has colocado. Gloria sea el nombre del Señor. Así que esté atento a cada uno de los textos que vamos a estar usando en esta noche. Creo que el sonido está bien, nadie ha dicho nada. Espero que todo esté absolutamente bien. Ok, entonces empezamos con este módulo. Gloria a Dios. Módulo 10, librados del pecado. Gloria al Señor. Y vamos a empezar con un texto. Por favor, busquen en su Biblia Romanos 8, verso 2. Vamos a empezar con este texto. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo quiero empezar con esta declaración. Es una palabra muy poderosa que es bueno entender un poco antes de profundizar en estos textos. Lo más importante es que podamos entender de una manera general lo que estos textos quieren hablar. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Biblia está hablando de una acción de parte de Dios en la cual somos librados absolutamente de esa ley que trae las consecuencias, de esa ley que por causa de la desobediencia trae consecuencias que son desastrosas para la vida del hombre. Entonces la Biblia está estableciendo que Dios estableció su Espíritu Santo para movernos a un camino de bendición. Y como creyentes es muy interesante y es propicio tomar esta verdad, porque esta verdad es la que nos va a sustentar, nos va a ayudar. Cuando tenemos la revelación del poder de Dios en nosotros, que nos libra del camino de perdición, de pecado, de desviación. Como hay muchos creyentes que a pesar de estar en el camino, son personas que pecan, caen, se levantan y vuelven a pecar, y continuamente es la vida que llevan. Cada vez que fallan, evidentemente van a la presencia de Dios a buscar que Dios le perdone. Dios perdona porque Él es perdonador. Pero la idea es que a estas alturas de su vida espiritual es para que usted se mantenga en una línea de obediencia a Dios, porque la muerte lo puede sorprender en cualquier momento. Entonces es interesante entender que hay una influencia de parte de Dios que te puede sostener en una vida santa siempre. Y es lo más interesante de lo que habla este texto. Ya vamos a ahondar un poco más en el texto más adelante, pero lo más importante que yo quiero que usted entienda, que a pesar de usted mismo, Dios ha establecido una atmósfera espiritual para que usted pueda llevar una vida santa y agradable a Dios. Es lo más importante. Él hizo la provisión para que usted siempre pueda caminar en esa vida de obediencia, siempre en la victoria contra la influencia del pecado, de maldad, de la obra del maligno. Eso es lo más importante que quiero que en el tiempo de esta conferencia que estamos aquí usted no pierda de vista. El objetivo del Señor es que ha creado ese ambiente espiritual, ese ámbito espiritual, para que usted lleve siempre una vida agradable a Dios. Dios no te ha constituido para que tú lleves una vida pecaminosa. Dios te ha constituido para que tú puedas llevar una vida victoriosa en la obediencia en el Señor. Gloria a Cristo.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es interesante, ya vamos a mirarlo más adelante. En el día de hoy vamos rápidamente a mirar unos 8 aspectos. Tenemos 7 aspectos interesantes que tienen que ver con esta libertad del pecado. Y quiero que ahondemos en cada una, que usted hoy reciba todo este paquete de bendición para que estés equipado, para que Dios haga esa obra preciosa en tu vida. En primer lugar, librados de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a entrar en esa parte. La vida después de la muerte, también vamos a mirar eso, si Dios lo permite, que el pecado también recibió un golpe mortal. Eso lo vamos a ver Dios mediante. La promesa de la victoria sobre el pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Y el pecado no tiene poder sobre ti. Eso también, Dios mediante, vamos a verlo esta noche. Y librados del poder de las tinieblas. Además, vamos a entrar en tu pecado canjeado por su justicia. Es lo que Dios mediante vamos a mirar en esta noche con detenimiento. Así que pedimos al Señor que tome control del tiempo para que podamos mirar todo esto. Gloria a Dios. Librados de la ley del pecado. Y es lo que estaba enfatizando al principio. Tenemos que entender que hay una provisión de Dios para usted, creyente, hijo de Dios, para que usted sepa que ya el pecado no tiene esa influencia en usted como cuando usted estaba perdido en el mundo. Mire lo que dice este texto. Vamos a leer. Romanos 8, del 1 al 4. Vamos a mirar todo este texto. Yo voy a ir leyendo. Usted puede anotar la cita bíblica. Romanos 8, del 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, este texto es fundamental. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, la Biblia está hablando de una condición espiritual. Y dice que esta condición en Cristo es libre de condenación. Entonces usted tiene que entender una vez por todas, si de pronto usted falló hace 10 años, 20 años, que cometió un pecado delante de Dios y usted todavía no se ha perdonado su pecado, o todavía sigue usted señalando a una persona que pecó hace 5 años, entonces tiene que entender que cuando ya estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Muchas veces le he explicado que estar en Cristo y es una condición espiritual que implica que usted está en absoluta relación con Dios, intimidad, comunión con el Señor. Si usted permanece en esa intimidad y esa comunión con el Señor en obediencia, la condenación no va a tener poder sobre tu vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una persona que está en Cristo, que está en el Señor, no anda conforme a la naturaleza carnal y humana, sino anda conforme al Espíritu. La Biblia nos aclara aquí que una persona que está en el Señor, la cual no anda conforme a la naturaleza carnal, es alguien que está libre de condenación. Entonces, si usted busca estar en la presencia de Dios, está en Cristo, si usted logra llevar una condición de vida de satisfacción delante de Dios, la condenación no va a tener efectos sobre su vida. Si usted está experimentando culpa y condenación por cosas del pasado, es porque usted no ha reconocido
que está en una posición estratégica en la presencia de Dios. Cuando usted entienda que usted está en Cristo, entonces la condenación no va a tener efecto sobre su vida, porque ya pierde fuerza sobre su vida, porque usted entendió que Dios le ha recibido y que usted está en buena relación con Él, de tal manera que esa influencia, esas voces del maligno, esos señalamientos de la obra de maldad no van a hacer efecto sobre su vida. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta sentencia que acabamos de escuchar, fíjese que es un porqué de lo que estamos hablando. ¿Por qué no hay esa condenación para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante que usted pueda observar que este texto está hablando de dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Para entender un poco estas leyes, quiero poner un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de la gravedad existe, ¿verdad? Aquí en la Tierra, usted suelta un objeto y ese objeto, cuando usted lo suelta, cae. Porque hay una ley de la gravedad que atrae ese elemento hacia el suelo. Entonces, por sí mismo, esa ley está actuando. No tienes que invocar la ley de la gravedad, sino que ella existe. Asimismo, la ley del pecado existe. Cuando una persona falla, peca, viene la condenación, la culpa, y sobre su vida se amontona esa condenación que lo oprime, que le hace estar triste, que le hace estar mal delante de Dios. Su semblante cambia incluso. Pero la Biblia dice que Dios trajo una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. En otra versión dice la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Entonces, si está la ley de la gravedad, entonces imagínese usted que aparezca una ley que no permite que los objetos caigan al suelo. Entonces usted suelta algo y como ya hay una ley superior, ese objeto no caería al suelo, sino que digamos que se mantiene. Asimismo, este texto habla de una ley superior a la ley del pecado y de la muerte. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Todas aquellas personas que han recibido a Jesús hacen parte ya de la cobertura de la ley del Espíritu que da vida en Cristo. Es decir, que Dios ha permitido que hoy entres en un ámbito espiritual de protección, un ámbito que va a traer sobre tu vida la bendición de la gracia de Dios, para que entonces esa ley del pecado y de la muerte no venga sobre tu vida, porque ya Dios por medio de Cristo te ha librado de esa influencia, de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos que entender que en este caminar en el Señor, que en esta nueva vida, Dios ha generado sobre nosotros una atmósfera espiritual, un ámbito espiritual, un campo espiritual, como usted lo quiera llamar, un reino espiritual, para que entonces esa ley del pecado y de la muerte no afecte a tu vida, para que esta ley no haga mella sobre tu vida, sino que ahora está la ley del Espíritu que da vida en Cristo. Entonces el Espíritu Santo trae sobre tu vida esta ley de vida. El Espíritu Santo está generando sobre el creyente una transformación de bendición de vida, de tal manera que usted puede caminar victorioso, porque hay un poder de Dios
Quizá usted no lo ve, quizá no lo siente, pero hay un poder de Dios que está rodeando nuestra vida y que a medida que tenemos la revelación de esta ley, se hace eficaz en nuestra vida. Es necesario que usted como creyente empiece a reconocer el valor que hay en la ley del Espíritu de vida en Cristo, para que entonces pueda caminar aprovechando las bendiciones de la gracia del Dios Todopoderoso, para que siempre sepas que hay una victoria que está esperando sobre tu vida, de tal manera que nada pueda enturbiar tu paz, tu bendición, que nada te sustraiga del camino de la gracia de Dios sobre tu vida. Entonces es importante todo esto porque te va a ayudar a mantenerte a pesar de las circunstancias, a pesar de las opresiones, a pesar de esa atmósfera que quiere acabar con tu vida. Entonces es más allá de tu fuerza personal, es más allá de tu fuerza espiritual. Es la fuerza del Espíritu Santo que está rodeando nuestra vida y que en todo tiempo está trazando el camino victorioso sobre cada uno de nosotros. Entonces esto es muy interesante y usted, Dios quiera que pueda profundizar más en este tema, porque ahí hay una gran extensión de una revelación profunda de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Es algo muy grande, muy poderoso, que no conocemos a profundidad, pero tiene mucho que ver con ese potencial de la abundancia, gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice el texto? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Este texto está hablando de ese ámbito que estamos hablando. Estamos hablando de que humanamente no pudimos vencer el pecado en nuestra naturaleza carnal. No había poder en nosotros para vencer al pecado. Solamente Cristo Jesús vino, venció y nos ha entregado la victoria para que nosotros también caminemos siempre victoriosos contra la influencia del pecado en nuestra vida. Entonces todo esto es una bendición, lo que Cristo alcanzó para nosotros. Y dice más, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces está enfatizando este texto que el propósito de Dios es que nosotros no andemos en esa naturaleza carnal, sino que andemos en vida espiritual, aferrados a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que de tal manera que esto nos impulsa a entender que tenemos que buscar siempre que esa atmósfera espiritual, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos ayude a conservar estas revelaciones, estas verdades, que permanezcamos en esta atmósfera en Dios para que llevemos una vida victoriosa, que el enemigo no venga a dañar tu paz, tu equilibrio, tu seguridad, tu confianza, tu fe en Dios, que el enemigo no venga a interferir para que tú pienses que la bendición de Dios no está sobre tu vida. Entonces todo esto es una revelación, esta atmósfera espiritual, esta ley del Espíritu que da vida en Cristo es una revelación que usted tiene que obtener, y es un proceso porque hay bastante información en las Escrituras que hablan acerca de este ámbito espiritual. No solamente es soy cristiano, no solamente es ya yo nací de nuevo, no, hay mucho más todavía. Hay más bendición para cada uno de nosotros, pero necesitamos ahondar en la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Seguimos. La vida después de la muerte. Miremos el texto, Efesios 2, del 1 al 3. Y dice este texto, vamos a ir mirando aquí. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un texto muy poderoso y quiero que hoy Dios hable a tu corazón a través de este texto y entendamos que dice este texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia habla acerca de la obra de Dios en nosotros y en la condición de muerte, porque la Biblia habla de una condición de muerte. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, una vida de pecado, de delitos delante de Dios, es una vida de muerte. O sea, bíblicamente, la persona que practica y anda en el pecado, bíblicamente está muerta. Su condición es de muerte. Quizás nosotros vemos las personas que están en sus delitos, en sus pecados, y los vemos como una persona común y corriente. Decimos: estuve hablando con tal persona, está en esta condición, pero sí, lo miramos normal. Pero los ojos de Dios no lo miran así. La mirada del Señor es que está muerta. Bíblicamente está muerta. Entonces, en base a esa vida de muerte es donde Dios se glorifica para traer vida. Entonces Dios se glorificó en nosotros que estábamos muertos en delito y pecado. Cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos absolutamente. No había vida en nosotros. Es lo que dice la Biblia. Es la realidad. Él nos dio vida a nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y por medio de Cristo trajo vida a nosotros. Entonces, la vida de Cristo vino a nosotros en esa condición de muerte espiritual. Porque así estuvimos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Esa era nuestra condición. Y nuestra tendencia era seguir el pecado. La corriente de este mundo nos arrastraba al pecado porque había una influencia del príncipe de la potestad de los aires que nos conducía al pecado, a la maldad, a la prostitución, al vicio, a la corrupción, a la maldad, al engaño, a todas las depravaciones del hombre sin Cristo. Esa era nuestra condición. Esa era la condición de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Estábamos siendo arrastrados por una influencia de maldad. Entonces, es necesario reconocer que cuando una persona está en el mundo, esa persona, su voluntad está totalmente intervenida por una influencia de maldad. El príncipe de la potestad del aire, aquí lo dice claramente, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, de acuerdo o en conformidad al príncipe de la potestad del aire. Entonces la Biblia está hablando que todo aquel que está sin Cristo está bajo una influencia, está bajo una esclavitud, está totalmente atado a una influencia de maldad, y esto nos lleva o nos llevaba a hacer cosas desagradables delante de Dios. Entonces tenemos que entender esto que nos habla la palabra de Dios. Estamos en el camino de la bendición donde el Señor ha quitado de nosotros a esa influencia espiritual que nos llevaba siempre al pecado, a la maldición, que nos llevaba al robo, a la corrupción, a la maldad, a la inmundicia, a lo oscuro, a lo perverso, a la hechicería, a la brujería, a esas influencias de maldad. Esa era nuestra condición, hasta que el Señor aparece en nuestra vida y nos libra por el poder de su Espíritu Santo. Entonces nos dio vida en el Señor. Entonces, en Cristo tenemos vida y hemos sido librados. Todo aquel que viene a Cristo
recibe una liberación. Todo el que se convierta a Cristo es librado del príncipe de la potestad del aire. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros fuimos esclavos. Estábamos manejados, manipulados por influencias espirituales, hasta que en Cristo se rompe todo eso y Dios nos coloca en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice aquí este texto, entre los cuales también todos nosotros, o sea, no hay excepción, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, todos nosotros venimos del mismo pasado. El pecado, la rebelión, la desobediencia, esa era nuestra condición, llevado por nuestros propios deseos de la carne y de los pensamientos, hasta que Dios hizo la obra en nosotros. Entonces, después de esa muerte, Dios trajo vida a nosotros. Por eso, la vida después de la muerte. Estás muerto en delitos y pecados, y ahora en el Señor tienes vida. Y eso es lo que tenemos que valorar, que ahora tienes la vida de Dios y no menosprecies la vida de Dios. Tienes que valorar la vida de Dios. Valora la vida de Dios. Esa vida espiritual fue lograda mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces no podemos menoscabar la vida de Dios en nosotros, porque somos gente que Dios ha transformado, que nos ha dado vida después de haber estado muertos absolutamente. Seguimos. El pecado recibió un golpe mortal. Es interesante este texto, gloria a Dios. Según Romanos capítulo 6, verso 6, dice este texto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiero que hoy usted que está escuchando este texto empiece a tener una claridad, porque una de las cosas que uno aprende cuando está leyendo este texto es la primera palabra que está aquí: sabiendo esto. O sea, teniendo este concepto, obteniendo esta revelación. Entonces tú tienes que saber esto que dice aquí, porque muchas veces lo leemos, pero no se nos revela. ¿Qué se nos tiene que revelar esta noche? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tienes que entender que ese hombre viejo, el hombre destruido, el hombre inservible que estaba en ti, fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces no puedes retomar esa naturaleza del viejo hombre que es inservible, que no tiene poder, que no tiene voluntad. Tienes que entender que ya fue crucificada juntamente con Cristo. Fue clavada en la cruz. Tu viejo hombre fue clavado en la cruz. ¿Para qué? ¿Por qué Dios clavó tu viejo hombre en la cruz? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el cuerpo que nos llevaba a pecar ya fue crucificado en la cruz. El cuerpo del pecado, dice aquí, se ha destruido para que tú te vuelvas inservible al pecado, que ya no sirvas más para pecar. Entonces el propósito de Dios con nosotros es que ya no sirvamos más para el pecado, que te vuelvas inútil para pecar, que no sirvas para pecar. Entonces,
cuando usted descubre esta verdad, va a entender que ya el pecado no tiene poder sobre su vida. En otras palabras, el pecado recibió un golpe mortal para ser totalmente destruido. O sea que ya tu cuerpo va a ser inútil para seguir pecando delante de Dios. ¿Cómo se logra esto? Dice aquí el texto, sabiendo. O sea, tienes que tener la revelación que ya eres inútil para pecar. Que ya no sirves para continuar en ese pecado en tu vida. En el momento en que se te revele que ya tú no sirves para la fornicación, que ya tú no sirves para la maldad, cuando tú descubras eso, entonces se va a hacer realidad esta palabra en tu vida. Y vas a decir, ya no sirvo para fornicar. Ya no sirvo para engañar. Ya no sirvo para ser infiel. Ya no sirvo para odiar o aborrecer. Pero se te tiene que revelar. Entonces es necesario que tú ores en el sentido de este texto bíblico para que Dios te revele que ya tú no sirves, que eres inservible para seguir odiando y aborreciendo. Si tú no se te revela esto, entonces el cuerpo del pecado todavía no se ha destruido. Entonces el objetivo del sacrificio de Cristo en la cruz y que tú hubieses ido con Cristo a la cruz era que el cuerpo del pecado fuera destruido. Ese es el objetivo. Entonces yo te invito a que recibas esta revelación, esta verdad, y descubras que ya no puedes servir al pecado en tu vida, porque eres una nueva creación en Cristo. Seguimos. La promesa de la victoria sobre el pecado. Vamos a leer Génesis 4:7. Interesante este texto. Un texto donde aparece Caín y conversando con nuestro Dios. Y Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces, hablando acerca de la naturaleza del ser humano, ninguno de nosotros fuimos constituidos para que el pecado no tuviera opción de venir a nuestra vida. Todos nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, entonces el pecado tiene la opción de tocar a tu puerta. Entonces él le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es una declaración de la victoria que el Señor nos iba a entregar a nosotros para entender que tenemos señorío sobre el pecado en nuestra vida. Que aunque el pecado venga, no tiene el poder para influir en nosotros a menos que nosotros cedamos. Entonces, cuando entendemos que aunque el pecado esté allí, tenemos la autoridad sobre el pecado para enseñorearnos de él, para tomar control, para inhibirlo, para acabarlo, para destruirlo, para no permitirle que traspase nuestra vida y nos lleve a cometer un acto grave delante de Dios. Entonces, tenemos que entender que esta fue una promesa y esta promesa hoy en Cristo se cumple cabalmente. La victoria sobre el pecado.
Y todos aquellos que conocemos al Señor, que conocemos este camino, sabemos que Dios nos ha entregado una victoria por medio del sacrificio de Cristo para que llevemos una vida santa delante de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, una vida libre absolutamente de la práctica del pecado es lo que Dios está aspirando para nosotros y es lo que Dios sabe que podemos alcanzar, porque es la razón por la cual Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, es la condición de los hijos de Dios y lo que Dios aspira de nosotros. Seguimos. El pecado no tiene poder sobre ti. Vamos a ver este texto que es interesante, según Romanos 6, 14. Romanos 6, 14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una palabra clara de las Escrituras. Esta es una verdad muy poderosa, donde dice aquí la palabra, porque el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. O sea, el pecado no tiene el poder de tomar señorío de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que estando bajo la gracia, tenemos poder sobre el pecado. Entonces nosotros somos aquellos que podemos tomar control de nuestra vida para que no practiquemos el pecado, porque ese pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado no se puede enseñorear de nuestra vida, solamente si tú lo decides. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de nuestro Dios. Cristo hizo la provisión, fue a la cruz, derramó su sangre preciosa para que hoy usted y yo obtengamos la victoria. Gloria al Señor. Librados del poder de las tinieblas. Dice primera Colosenses capítulo 1, 13 al 14. Gloria a Dios. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este texto, yo quiero que usted hoy pueda sacar el máximo provecho de este texto, que usted pueda leerlo y pueda digerir esta verdad. Entonces, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, el Dios que tenemos, el Padre Celestial, nos ha librado del poder de las tinieblas. Entonces, tenemos que entender que tenemos una nueva posición, libres de la influencia de las tinieblas, libres de la potestad del maligno. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, todo aquel que ha experimentado una nueva vida en Cristo, ha experimentado también un traslado, o sea, un cambio de posición. Y usted tiene que entender que hay un cambio de posición en su vida espiritual. Ya tú no eres el mismo de antes. No eres el mismo de antes. Cambiaste de medio. Imagínese, por un ejemplo, que usted está en un líquido y lo saquen del líquido y lo saquen de allí y lo pongan al aire. Usted cambió de medio. Estábamos bajo la influencia de las tinieblas. Ese era el medio donde usted y yo, milagrosamente, por la gracia de Dios, fuimos librados. Entonces, ese medio de esa densa oscuridad
era donde usted y yo convivíamos. Entonces Dios nos saca de esa espesura de maldad, de esa atmósfera, de esa densidad de oscuridad, nos saca de ahí. Por eso esta palabra es interesante, trasladado. O sea, trasladado es cambiado de medio donde estábamos. Entonces ahora que usted está en Cristo, tiene que reconocer que ya no está en ese medio de la densa oscuridad del reino de maldad, de la potestad del diablo. Fuimos ya librados, sacados con mano poderosa. Por eso dice la Biblia que fuimos librados con mano poderosa. Es decir, que hubo una victoria de parte de Dios. Entonces Dios nos libra. Por eso la Biblia habla de la redención, del rescate. El rescate no es una cosa liviana, es una batalla, una lucha. Por eso Dios nos saca con mano poderosa. Te saca de las garras del mismo Satanás. Y fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces hoy estamos en una posición diferente. Entonces usted no puede seguir con la mentalidad como cuando no tenías a Cristo. Hoy tu mentalidad cambia porque ha cambiado tu medio. Quizá antes andabas preocupado, en incredulidad, afanado, pero ya eso pasó. Ya eso pasó de moda. El afán pasa de moda a los que están en Cristo. La incredulidad pasa de moda en nosotros. La persecución, el afán, las cosas oscuras, la maldad pasó de moda en nosotros porque fuimos trasladados. Fuimos cambiados de medio. Y hoy estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dios ha puesto una nueva posición en nosotros. Entonces tenemos que entender que fuimos trasladados. Y quiero que esta palabra le quede bien clara a usted. La palabra trasladado. Usted fue trasladado. Ya no estás en el medio de antes. Fuiste cambiado de lugar, de posición espiritual. Entonces hoy está en una posición, en la posición de la ley del Espíritu que da vida en Cristo. Antes estaba en la posición de la ley del pecado y de la muerte. Entonces saliste del medio de muerte a vida. Entonces tú no puedes seguir con la misma mentalidad que tenías cuando no tenías a Cristo. Entonces ha hecho una gran provisión sobre tu vida. Y dice, en quien tenemos, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha limpiado nuestra alma, nuestra vida. Él ha purgado nuestros pecados. Tenemos la limpieza por medio de su sacrificio en la cruz. Y nos ha otorgado el perdón de los pecados. Por eso ya ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Y por último, tu pecado canjeado por su justicia. Creo que esta es una de las declaraciones más fuertes, pero más complicadas quizá para entender un poco. Pero quiero leer el texto. Dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús. O sea, Jesús no conoció pecado, significa que Jesús nunca pecó. Entonces, al que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. No dice que lo hizo pecador, sino que lo hizo pecado. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que Cristo tomó nuestro lugar, porque los pecadores éramos nosotros. Pero Dios lo hizo a él pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. Esto ya tuvo cumplimiento con su muerte en la cruz. Entonces el Señor cargó nuestro pecado y por eso bajó a los infiernos con todo el pecado de la humanidad. Pero la muerte no lo pudo retener, porque era justo. Entonces, el Padre cargó en él nuestro pecado, lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces usted y yo hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces todo aquel que está en Cristo ha sido hecho justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios en nosotros cuando permanecemos en Cristo. Necesitamos que esta verdad poderosa de Dios pueda ser recibida en nosotros. De pronto usted dice, no, justo no hay ni uno. Bueno, eso tiene su contexto, ¿no? Está hablando del hombre natural, el hombre fuera de la gracia. Pero la Biblia dice que Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la manifestación de la justicia de Dios en nosotros, en Cristo. Entonces cuando usted permanece en Cristo, se manifiesta en justicia de Dios. Mire un canje, un cambio. El pecado por la justicia. Entonces Cristo se llevó todo el pecado de la humanidad. A cambio, el Padre puso su justicia en nosotros. Es una bendición que hoy pues podamos entender todas estas maravillas del Señor y que podamos caminar totalmente aferrados a esta poderosa verdad de la palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias a todos los que han estado aquí compartiendo esta palabra, este tiempo, este módulo, el módulo número 10. Y le invitamos para el próximo lunes, Dios mediante, ver el siguiente módulo en esta conferencia colocando el buen fundamento. Dios te guarde y Dios te bendiga. Bendiciones a todos.